cuando llegamos al aeropuerto escuchamos Aeropuerto Oscar Arnulfo Romero. Ahí ya nos llena de emoción. Estamos muy emocionados, de hecho. Y en las tierras de Romero, junto con la memoria de Medellín, para nosotros es lo que hay de mejor. Entonces ahora yo voy a decir el nombre de don Oscar y todos vamos con todos los pulmones a hablar muy fuerte. Presente. San Romero de América. Presente. Muchas gracias. Pueden sentarse. Bueno, yo soy Manuel Godoy de Brasil. Yo siento mucho no tener el dominio de la lengua de Romero para hablar de toda la emoción que tengo por estar acá. Pero nosotros vamos, no es posible presentar uno a uno, claro. Vamos a llamar algunos los países y después Marta va quedando ahí para si yo me olvidar de algún país, porque no es tan fácil. Vamos a empezar por República Dominicana. Ahí, muy bien. Panamá. ¿Dónde está Conrado? Ay, Panamá está ahí. Conrado está aquí. Muy bien, Conrado. Haití, no. Haití. Qué bueno. Eso. Qué lindo. Puerto Rico. Ay. Jamaica, no, eso no. Bueno, vamos entonces. Guatemala. Honduras. Muy bien. Nicaragua. Muy bien. Costa Rica. Ahí, muy bien. Costa Rica, Pablito. Ahora yo voy a dejar el país anfitrión para después. Vamos. No es que me olvidé, no. Queda tranquilo. Ahora vamos bajando un poco. Ecuador. Perú, está ahí. Qué bueno. Chile, ¿dónde está Chile? Argentina. Brasil. Oh. Venezuela. Muy bien. Qué bueno. ¿Lo que hablaste? Sí, no, eso después. Brasil ya fue. El Salvador. Ahí está, El Salvador. Colombia. Uruguay. Sí. Bolívia. Ahí, muy bien, Corina. Italia. Estão aí. Carmita.
República Checa, había un ahí. Sí, sí. Paraguay. México. Alemania. Ahí estamos. Estados Unidos. Ay, ahí están los Estados Unidos. Muy bien. La isla, Cuba. Vamos a ver. ¿Qué más? Croacia. Aquí está la Croacia. ¡Qué belleza! ¿Qué más? Bélgica. Tiene Bélgica y ahí está. Inglaterra. Tiene, ahí está Inglaterra. España. ¿Hay España? Francia, Francia. Ay. Ah, sí. Holanda, Irlanda, Países Bajos. ¿Lo que más? Sí, sí. No. Ahí que está bien al norte de España, al sur de Francia, País Vasco. Ay, hay un vasco ahí, ¿ves? Muy bien. Canadá, ¿hay Canadá? Canadá, no. Bueno, estamos ¿qué? Filipinas. ¿Hay Filipinas? Muy bien, entonces este es el congreso, el tercer congreso nuestro de Amerindia. Los clamores de los pobres y de la tierra nos interpelan. A 50 años de Medellín, aquí en El Salvador, en esta tierra sagrada, santa de San Romero de América. Y ahora yo voy a componer la mesa acá. Por primero quiero llamar el rector de la UCA, Padre André Oliva. André Oliva. Después nuestra coordinadora de Amerindia, hermana Socorro Martínez. Yo quiero presentar el Padre André Oliva de la Esperanza. Qué bonito, es de la Esperanza eso, qué bueno. Nació en Barcelona a 29 de octubre de 1957. Es más joven que yo, ¿eh? Qué bueno. Se tituló como profesor, ingeniero, administrador, filósofo y teólogo. No tanto. ¿Ves? En 1988 ingresó en la Compañía de Jesús y en 1995 se ordenó como sacerdote. Dentro de la compañía se ha desempeñado como vicario administrador de la parroquia San Isidro, ubicada en Tocua, Honduras, vice-rector general de la UCA de Managua, en Nicaragua, coordinador general de la Red Ignaciana de Emergencia y Solidaridad, RIDES,
y ecónomo provincial para Centroamérica, entre otras funciones. En sus vacaciones hace otras cosas. En 2008 llegó a la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, de El Salvador, para asumir como vice-rector de proyección social. Y desde el año 2011 es rector de la universidad. Entonces yo voy a pasar para él la palabra de apertura, de acogida a todo este congreso. No sé si está. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidas y bienvenidos los que vienen de afuera, a El Salvador, y todos y todas a la Universidad Centroamericana para participar en este tercer Congreso Continental de Teología Latinoamericana y Caribeña. Queremos, como Universidad Centroamericana, darles la bienvenida muy cariñosamente, con todo nuestro calor humano. Esta universidad es tierra de mártires. Hace 29 años, las fuerzas del mal, personificadas en un grupo de oficiales y soldados dirigidos por el alto mando del Ejército de El Salvador, asesinaron en este campus de madrugada a 2 mujeres, madre e hija, que se habían refugiado en la casa de los jesuitas esa noche, y a 6 jesuitas, incluyendo a su rector Ignacio Ellacuría, que todos conocemos como insigne filósofo y teólogo de la liberación. Celebrar aquí los 50 años de Medellín con este Congreso de Teología es, más allá de su propio peso específico, el mejor homenaje hecho a las mujeres y a los hombres mártires de la UCA cuando se acercan los 29 años de aquellos asesinatos que nos hermanaron de forma muy especial con el pueblo de mártires salvadoreño, latinoamericano y caribeño. Desde ahora les invito a que, si tienen la posibilidad, visiten los lugares martiriales, que para nosotros son Tierra Santa. Precisamente el Congreso se clausurará el domingo por la tarde con una Eucaristía en la capilla de la universidad junto a las tumbas de los mártires de la UCA. Y también pues estamos muy cerca de la canonización en Roma de Monseñor Romero el 14 de octubre por el Papa Francisco. Monseñor Romero, nuestro pastor y mártir, como lo llamó después de su asesinato el querido obispo don Pedro Casaldáliga, al que nos sentimos muy unidos. Martirio quiere decir testimonio. Durante estos 4 días, a finales de este mes de agosto y principios de septiembre, cuando en 1968, hace 50 años, se estaba celebrando la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en la ciudad colombiana de Medellín, lo que aquí va a suceder va a ser también un testimonio de que Medellín no ha pasado, que Medellín está vivo. La Conferencia de Medellín, con su mensaje, su introducción y sus 16 documentos, constituyó la auténtica recepción del Concilio Vaticano II en América Latina y el Caribe. De esa recepción profundizada en la Conferencia de Puebla en México, 11 años después, reforzada a pesar de grandes conflictos en la Conferencia de Santo Domingo en 1992 y reconstruida hacia el futuro en 2007 en la Conferencia de Aparecida, Brasil. De esa recepción del Concilio Vaticano II depende en gran manera la vida de la Iglesia Católica en América Latina y el Caribe. La Conferencia de Medellín, o simple y sencillamente Medellín, conserva, sin embargo,
la preeminencia entre todas las conferencias episcopales de América Latina y el Caribe. Desde el punto de vista de la persecución como señal inequívoca del seguimiento de Jesús de Nazaret, es Medellín la que más ha sido perseguida. Primero, el expresidente de Colombia, Alberto Lleras Camargo, que amenazó a los obispos muy pronto después de finalizar la conferencia, prácticamente entendiendo Medellín como una declaración de guerra de los obispos a los ricos, sus tradicionales defensores. Poco después, el famoso informe Rockefeller, preparado por el presidente electo Richard Nixon, acusaba a Medellín de tendencias marxistas. En la persecución, Medellín era hija legítima del Vaticano II, al que quisieron dulcificar, sino acallar una parte importante de la curia vaticana. Pero quienes perseguían a Medellín no pronunciaban su nombre en vano. En realidad no podían aguantar un tipo de declaraciones episcopales como estas. Por ejemplo, estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de un anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre. O también la pobreza de tantos hermanos y hermanas clama justicia, solidaridad, testimonio, compromiso, esfuerzo y superación para el cumplimiento pleno de la misión salvífica encomendado por Cristo a su iglesia. Por otra parte, pocas iglesias continentales, por no decir ninguna otra, realizaron un esfuerzo de recepción del Vaticano II tan inculturado y tan audaz como el que hicieron los obispos en Medellín. Y no solo los obispos, al igual que los peritos durante el Vaticano II, en Medellín también los teólogos hicieron un esfuerzo magnífico de asesoramiento a los obispos. Personas ya en la patria eterna como José Comblen o Juan Luis II y personas aún vivas como Gustavo Gutiérrez fueron algunos de los más notables. Ellos acompañaron a los obispos desde las reuniones preparatorias hasta la misma reunión en Medellín. Hoy, 50 años después, Medellín tiene un sabor profundamente cristiano y excepcionalmente humano. Y mucha parte de la iglesia latinoamericana y caribeña lo está volviendo a probar a través del entusiasmo con esta celebración de su cincuentenario, como lo hemos mostrado aquí, con este entusiasmo que está en este inicio de este tercer congreso. Este aniversario, gracias a Dios, ha coincidido con el papado de Francisco. Un papa latinoamericano es quien ha animado esta conmemoración. Alguien cuya misión pastoral está levantando olas como las levantó la Conferencia de Medellín con sus documentos en aquel momento histórico. Es el caso de Amoris Laetitia, por ejemplo, sin ir más lejos, donde los problemas matrimoniales han sido tratados con la clave del amor, el discernimiento y el valor de la conciencia personal y no con el predominio de las leyes canónicas. Muchas gracias a Amerindia por haber trabajado en conjunto con la UCA esta conmemoración cincuentenaria. Gracias también a la Maestría en Teología Latinoamericana por todo el trabajo organizativo desde este campus. Una vez más, permítanme terminar estas palabras dándoles de nuevo la bienvenida a esta universidad, a su campus martirial. Les deseo un trabajo fructífero en estos días de congreso. La UCA les apoya y les apoyará con toda su alma. Sigamos trabajando por un mundo según el corazón de Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de toda la humanidad. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Padre Andreu. Nos sentimos já muito bem acolhidos com suas palavras tão carinhosas, tão afetuosas. E Padre Andreu nos acuerda de la experiência de novembro, acá, novembro trágico em El Salvador, donde ele acudia a seus 5 companheiros, curas, jesuítas, e as 2 laicas que trabalhavam aí na casa, e que foram todos assassinados. Então, vamos fazer instantecito de silêncio em memória e respeito, porque estamos acá também em uma terra de mártires. Então, instantecito de silêncio. Me permitam dizer que no Brasil, lunes, ahorita celebramos a Páscoa de Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Helder Câmara e Dom José Maria Pires. Os 3 se morreram em fechas, em anos diferentes, pero a mesma fecha, 27 de agosto. Uma coincidência. Né? Também eu detectei 2 monsenhores aí ao meio de vocês, não sei se há mais. O Víctor Corral de Equador. Não podemos deixar de fazer memória a Leônidas Proaño, que é impossível. E também Reginaldo Andretta, estava por aí, de Brasil. Não he visto. Ele ha reemplazado Monsenhor Demétrio, que muitos conhecem a Meríndia, porque Demétrio sempre caminhou com nós, e agora seu substituto sigue a tradição. Este é muito bueno. ¿Há alguno mais que? Sim. Infante, esto por Dios que se levante también. Chile, qué bueno. Y ahora me cabe presentar la Socorro Martínez. Sí, yo agradecí que nos sentimos muy acogidos acá. Qué bueno, muchas gracias. La Socorro es religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, educadora, es fundadora y asesora de la Red de Educación Popular Latinoamericana de las Religiosas del Sagrado Corazón a nivel latinoamericano y el Caribe. Es miembro de las comunidades eclesiales de base y anima y articula las mismas en América Latina. Forma parte del Consejo de Liderazgo Social Global y en el proyecto a favor de los jóvenes en Estados Unidos y México. Miembro también del Comité Coordinador de Amerindia Continental. En este último encargo acá nosotros convivimos. Muy bien, Socorro, sea bienvenida. Muchas gracias. Pues yo creo que ya no está de más decir que estamos todos muy contentos, como dijo aquí Andreos, de estar en esta tierra martirial, en un campus martirial. Yo creo que es el único lugar en el mundo. Y yo también me siento muy privilegiada de estar entre ustedes y muy emocionada. Yo he venido varias veces, pero siempre es así como
yo más que en el silencio fue como acción de gracias de haber tenido tantos privilegios en esta vida, en el sentido de que me ha dado el acompañamiento al pueblo pobre y el estar en estas instancias como la que estamos ahora. Bueno, vamos a presentar nuestro congreso, que también estamos muy contentos y contentas de estar aquí. Y vamos a hacerlo también con estas técnicas modernas y también con la idea de que muchos de nosotros venimos desde hace muchos años caminando. Y para otros será su primera vez en un congreso de Amerindia. Entonces esperamos que a través de este mensaje, de esta apertura, pues nos quede claro el caminar que hacemos todos juntos y bueno, y eso. Y como los ejes que sostienen este caminar desde Medellín y que queremos seguir proyectando a pesar de los pesares. Entonces creo que va en el video, espero que quede claro esos ejes que nos sostienen, como es la opción por los pobres, la militancia en los movimientos populares y nuestra querida teología de la liberación. A ver, Oscar, porque si no, ¿no es apachurrarle nomás ahí? Todo apachurro. Bueno, aquí me va a ayudar este jovenazo. No sé si tapamos aquí, ¿no? Bueno, yo parto un poquito de los inicios de Amerindia para que todos tengamos un poco la misma información. Amerindia nacimos en 1978 con motivo de la conferencia general, de la tercera conferencia general del episcopado latinoamericano en Puebla. Y hay que recordar como un grupo de teólogos asesores de los obispos. Recuerden que antes los obispos no estaban entre nosotros, estaban tras los muros en Puebla, pero ahí las comunidades de base, Amerindia, hicimos llegar miles de cartas y propuestas. Ese mismo grupo de Amerindia, de los teólogos, realizó un trabajo parecido en la Conferencia de Santo Domingo en el 92 y en la Asamblea Panamérica del Sínodo de los Obispos en Roma en 97. Por ahí luego aborden a los históricos y verán cuántas anécdotas podríamos contar. Bueno, a partir de 98, Amerindia tiene el rostro que tenemos ahora aquí. Nos transformamos en una red no solo de teólogos, aunque ahí están, sino más amplia, plural, representativa de obispos, teólogos, comunicadores, educadoras, científicos sociales, religiosos y laicos, comprometida con la Iglesia, con los nuevos movimientos sociales y siempre reafirmando la opción por los pobres. Y por supuesto, pues esta herencia que traemos en América Latina, teológica pastoral. Aquí están estos rostros que están entre nosotros, algunos sí, algunos no, pero que son todos pues parte del caminar de Amerindia. Y claro, aquí este asistente del comité de Amerindia con su esposa, no podía faltar, son los nuevos rostros de Amerindia, Daisy y Oscar. Entonces, ¿qué somos? Pues somos una red de católicos con espíritu ecuménico, abierta al diálogo y a la cooperación interreligiosa con otras instituciones. Y actualizamos esta riquísima herencia de Medellín y de esto se trata también este congreso, de seguir innovando este caminar heredado de tanta gente. Reafirmamos siempre, ¿verdad?, la opción por los pobres y excluidos. Y vean, ahí nuestros migrantes trepados en la barda con Estados Unidos, que es un tema gordo y triste. Nuestras mujeres de los barrios, nuestros niños, los ninis que no pueden ni estudiar ni trabajar, ¿verdad? Ninis a la fuerza. Es decir, toda esta problemática social de nuestros pueblos. Y desde ahí reafirmamos nuestra opción teológica, ¿no? Desde esa lectura de la realidad para luego ser reflexionada, como bien nos lo compartió hace tantos años Gustavo Gutiérrez.
Creo que las imágenes hablan por sí mismas, ¿verdad? Siempre tenemos este esfuerzo de participar como cristianos en los movimientos populares, ¿no? Que tantos hay en América Latina y en los cuales queremos estar presentes en vista de la justicia. Con nuestros hermanos indígenas del continente, con luchadoras sociales como Berta Cáceres, ¿no? Que entregó su vida. Y pues todos estos desafíos que tenemos en este mundo neoliberal y global en el cual vivimos, cosas tan terribles como el fracking, el extractivismo, toda esta problemática que la vivimos fuertemente. El agua, aquí está Monseñor Infanti, que encontró una vocación en la defensa del agua. Y miren, esta imagen me impresiona, ¿no? Son nuestros niños criminalizados por las autoridades migratorias y separados de sus padres, que ha sido de los escándalos recientes de Estados Unidos con nuestros migrantes, ¿no? Familias separadas y los pequeñines esposados. Bueno, la misión de Amerindia, que ya se ve, es promover pues esa participación activa y comprometida de los cristianos con los movimientos sociales nuevos para construir con ellos una nueva realidad social en el continente. Una lucha que sabemos que no terminará con nosotros, seguirá, y en ese empeño pues queremos entregar la vida, ¿no? Y lo que dijo el Papa, tierra, techo, trabajo. Aquí también hay países, en todos hay, pero creo que hay países que tenemos una llaga, una herida abierta con los desaparecidos. Uno de ellos, México. Otra llaga es esta explotación ilógica, pero a favor de los poderosos, ¿no? ¿Qué queremos? Pues contribuir a que la Iglesia reafirme siempre su opción por los pobres y excluidos, actualizando la tradición espiritual, teológica, pastoral, social de Vaticano II, Medellín y Puebla. Los niños que trabajan, ¿verdad? Las cruces de las mujeres, los feminicidios también, un azote cada vez mayor en nuestros países y la lucha por ellos, ¿no? Nuestros barrios, ahí vivimos, ahí compartimos, ahí rezamos. ¿Dónde está presente Amerindia? Pues creo que ya aquí Manuel nos lo dejó más que claro, ¿no? Estamos organizados en una asamblea continental, tenemos un comité coordinador, una oficina ejecutiva que es notable, siempre hay que realzar la oficina, que pensamos que son 200 gentes, son dos, pero hacen el trabajo de 200. Y tenemos los grupos locales en cada país, ¿no? Y bueno, ahora en el congreso que se tuvo con los teólogos jóvenes se habló mucho de la fuerza de los pequeños, que hace Teología de la Liberación, desde nuevas resistencias y esperanzas. Esperamos la paz para todos. Nuestra producción teológica, faltan muchos, aquí estos son históricos. Y ahora se va a reelaborar todo eso. Aquí tenemos a Margot, que anda por aquí, Margot. Y bueno, nos dijo que también ella, que es una militante, ganaron esta lucha donde ella estuvo. Entonces, ¿qué queremos? Pues ver, juzgar, actuar como nuestro método, ¿verdad? Ser hombres y mujeres del viento, que al teologizar aprendemos juntos mediaciones liberadoras anunciando el reino. Y afortunadamente hay casos que se ganan, muchos otros se pierden. Miren, este niño es mi consentido. De los niños migrantes, vean qué carita de pensamiento y una madurez en sus ojitos. También detenido en la frontera con Estados Unidos. Pero hay siempre una espiritualidad que nos acompaña en Esnustre y que lo hacemos desde esa mirada de los pobres. Ella parece japonesa, pero no, es mexicana. Fue en los sismos, cuando se cayeron sus casas.
Y contamos con una larga trayectoria de testigos, lo que nosotros llamamos testigos. Unos ya se nos han ido, ¿verdad? Ahí está Gregorio Iriarte, Raque Sarabia, Ronaldo Muñoz, Teo, María, Comblan, bueno, todas estas, Libanio, todas estas gentes que para nosotros nos marcan el caminar por su entrega, su coherencia, ¿no? Y que hoy pues se encuentran en otra morada. Pues los antecedentes a este tercer congreso, ¿no? Partimos el primer congreso que tuvimos de teología, fue en el 2012, a los 50 años del Vaticano y a los 40 años del libro de Gustavo Gutiérrez. Todavía estaba el Papa Benedicto y estábamos muy desilusionados y como cansados. Y nos reanimamos al volvernos a encontrar y decir, aquí estamos. Fue en Brasil. Y el objetivo fue reunir a la comunidad teológica en torno al Vaticano II, a la teología latinoamericana, para discernir los nuevos desafíos. Siempre dicen, ¿y dónde están las mujeres? Pues no había en aquellos históricos momentos. No en ese congreso, sino cuando se inició. Entonces por eso aparecen, pero son los históricos, abrieron camino, por ahí se coló una jovencilla. Bueno, son nuestros teólogos. En este primer congreso se dio aún en el llamado invierno eclesial, como decía, todavía estábamos bajo Benedicto. Hubo presiones, hubo sospechas, hubo muchas cosas, las entrelíneas de los congresos, pero fue un impulso que nos volvió a reencender la esperanza. Y el segundo congreso fue en el 2015, con el lema de Iglesia que camina con espíritu y desde los pobres, también en Brasil. Y el objetivo fue discernir desde la palabra de Dios la presencia del Espíritu al interior de las prácticas de solidaridad con los excluidos, como raíz de una nueva manera de ser comunidad cristiana. Y entonces empezamos a acentuar más aún la necesaria reforma que la Iglesia está desafiada a realizar hoy, ¿no? Y fue muy bonito, pues con las presencias como ha sido en nuestros congresos, diversas, plurales, multiculturales. Aquí ve que nos sonreímos, ¿no? Porque es como otros aires, alabado sea Dios, dicen. Este congreso se desarrolla en un contexto eclesial marcado por los nuevos aires que trajo Francisco. Y bueno. Y también tuvimos, no hace tanto, en el 2017, en la ciudad de Puebla, donde yo me voy a ir a vivir próximamente, pero no a Puebla de Los Ángeles, sino a un miserable pueblito que se llama Cuanalá. Bueno, el encuentro intergeneracional de teología de la liberación. Este proceso ha sido muy lindo, muy esperanzador y yo creo que de mucho fruto. Vean, ya cambia el rostro, es decir, las intergeneraciones. Y cuando dicen y preguntan, o se preguntaba, ¿y dónde están los nuevos teólogos? ¿Y dónde? Pues los teólogos están, como está Leonardo Boff y como están muchos otros, pero también están ya las nuevas generaciones con nueva producción. Y eso realmente es un fruto muy grande del Espíritu también y de quienes lo están haciendo posible. Y creo que fue muy, muy acertada la metodología, el encuentro, la convivencia, el compartir, ¿no? Con las diversas. Y fue eso, contribuir a los procesos de transformación y liberación de los pueblos, siempre leyendo en clave creyente y crítica el momento histórico que vivimos, que es parte de la teología latinoamericana, y redescubriendo esos resortes místico-proféticos y metodológicos de nuestra teología para impulsar un cambio sistémico. Nunca perdemos la esperanza, cada vez nos dan un cachiporrazo y ahí vamos para arriba. Y una renovación eclesial desde una sinergia intergeneracional. Pero esos ya son frutos, frutos y camino. Miren, qué linda foto. Nuestra querida Geraldina con Tamayo.
Vean qué linda foto. Esta, por allá está Bosch, jovenazo, y nuestro querido Leonardo. Y bueno, y ahí van complementándose y eso es muy bonito. Y bueno, este tercer congreso lo desarrollamos en un marco muy significativo que ya se asentó aquí, con la presencia lindísima de ese video del Monseñor Romero, a quien yo tuve la alegría profundísima de conocer. Entonces, a 50 años de Medellín, estamos en grande la celebración, también a 50 años de las comunidades eclesiales de base. A los 90 años de Gustavo Gutiérrez. Claro, la canonización, que ya como todos decíamos, ¿quién no visitó algún pueblito, algo de no estuviera la foto de Monseñor Romero con aquello de San Romero de América? Muchos años atrás. Hoy el Vaticano se decidió, gracias también al largo caminar y al Papa actual, pero ya para nosotros santo desde hace muchas décadas. Y para los que venimos también de la educación popular, no podemos olvidar a Paulo Freire. Y bueno, pues con esta alegría en el corazón y con la presencia de todos ustedes, inauguramos nuestro congreso. Ahora sí. Gracias, Socorro. Muy bueno su recorrido ahí para nuestra memoria. Estamos nos poniendo viejos, entonces es importante que siempre nos acorde ahí. Bueno, ahora sí yo voy a agradecer a los dos y voy a descomponer esta mesa para hacer otra muy simpática también, tanto cuanto. Muchas gracias a los dos. Todos nosotros sabemos de los ataques últimos al Papa Francisco. En Puebla ya hicimos una carta de solidaridad, de amor nuestro por él y tal. Pero en este momento pareció bien a la equipo coordinadora que debemos otra vez mandar una carta firmada por los teólogos de América para demostrar nuestro apoyo a su pontificado, a su coraje. Y para eso nosotros no queremos dejar para el final. En el final tenemos el mensaje y tal. Entonces, elegimos dos compañeros, un compañero, una compañera nuestra, un hermano, una hermana. Mauricio López, ¿dónde está Mauricio? Mauricio, ¿no ha llegado? Está ahí. Mauricio, muy bien, gracias. Susana, ¿dónde está mi hermanita Susana? Qué bueno, un beso grandote. Ahí los dos van a empezar una redacción de esta carta que tenemos queremos presentarla mañana ya. Esta carta ya para mañana, para que podamos firmar, confirmar y mandar nuestro apoyo a Papa Francisco en este momento que está sufriendo muchísimos ataques. Se habla incluso de impeachment de Francisco. Entonces, tenemos que demostrar nuestra solidaridad, nuestro apoyo a él. ¿Concordan? ¿Están de acuerdo? Gracias. Nuestro congreso quiere ser también un poco diferente en ese sentido. Tenemos momentos acá juntos, otros dos momentos fuertes de conversatorios, llamamos así. Los que estuvieron en Puebla se acuerdan de las mingas, de los tequios.
Entonces ahora conversatorio, pero un tanto similar a la pedagogía de las mingas, de los tequios. Entonces tenemos dos momentos fuertes del Congreso con conversatorios, que después vamos a explicar un poco mejor. Y el otro momento fuerte para nosotros, llamamos de el momento de los testimonios. Y para eso, algunas personas muy especiales fueron invitadas. Yo quería llamar para componer la mesa. Ha llegado nuestro patriarca Cecilio Lora. ¿Dónde está? ¿Ha llegado? Que estaba con problema, ¿No ha llegado? ¿Todavía? Está a camino. Yo tengo que hacer un cambio, caso no llegue. Pablo está firme ahí, muy bien. Pero un testimonio, yo tengo seguridad porque tuve la alegría de hablar con ella. Hermana Rosa Noemí Ortiz, salvadoreña. Hermana trabaja en Bajo Lempa, acá mismo en El Salvador. Tiene una experiencia muy linda ahí con las comunidades eclesiales de base. Y es de la pequeña comunidad, hermanita misionera de la pequeña comunidad. ¿Es así? Ah, qué bueno, mi memoria está bien todavía, que funciona. Entonces, ella va a contar para nosotros, dar su testimonio de su vida, de su trabajo, sobre todo de su cercanía con la experiencia de las SEBs acá en El Salvador. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Está bien? Qué bueno. Muy buenos días. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la tierra de San Romero. ¡Que viva Monseñor Romero! ¡Que viva la Iglesia de los pobres! ¡Que vivan las comunidades eclesiales de base! ¡Que viva la Iglesia martirial! Hermanos, pertenezco a esta iglesia salvadoreña, a esta iglesia martirial. Me siento muy parte de la iglesia latinoamericana, me siento muy parte de la iglesia de los pobres y no nos avergonzamos de ser la iglesia de los pobres, como decía Monseñor Romero. No nos avergonzamos de ser la iglesia de los pobres. Para mí ha sido un gran privilegio haber vivido estos tiempos que me ha tocado vivir en El Salvador. Tiempos donde se vivió un momento muy fuerte de dolor, de sufrimiento, de persecución, de martirio, pero también un momento muy fuerte de mística cristiana, donde se proyectaron los grandes valores del Evangelio, como la justicia, la verdad, la paz, la igualdad. En esos momentos hemos conocido hombres y mujeres. He tenido el privilegio de conocer a muchos mártires y martiresas de nuestra iglesia, a muchos héroes y heroínas que han abonado con su sangre la historia sagrada de este pueblo del Salvador. ¿Cuál era la situación que vivíamos cuando Monseñor Óscar Arnulfo Romero llega a ser arzobispo? Era una situación de mucha
desigualdad, de mucha injusticia social. Y así como Jesús comienza la buena nueva después que apresan a Juan el Bautista, lo mismo sucedió en El Salvador con nuestro Monseñor Romero. Después del martirio del padre Rutilio Grande, Monseñor comienza la buena nueva de Dios aquí en El Salvador. Y con Rutilio Grande, no solamente Rutilio Grande fue asesinado, sino que con él también murieron un anciano, Manuel Solórzano, y un niño, Nelson Rutilio Lemus. Y casi este asesinato se da, ni siquiera había pasado un mes del nombramiento como arzobispo de Monseñor Romero cuando se dan estos acontecimientos. Pero también quiero decir que Monseñor Romero no comenzó de cero. Ya antes, uno de nuestros grandes pastores de la iglesia salvadoreña, como ha sido Monseñor Luis Chávez y González, ¿verdad? Ya se estaba hablando aquí en nuestra iglesia arquidiocesana del Concilio Vaticano II. Esa buena noticia, ese Pentecostés que se dio con Juan 23, que desempolvó el Vaticano para que entrara el Espíritu Santo y renovara la iglesia y la empujara hacia afuera, al trabajo de los pobres. Y fue también ese espíritu de Medellín, en Colombia, cuando se reunieron los obispos de América Latina, no para hablar de la doctrina, sino precisamente para hablar de los grandes problemas que estaban aconteciendo en América Latina, que ya hicimos un recorrido de lo que estaba pasando en América Latina. Y los obispos encontraron, reunidos como parte de este pueblo sufriente, encontraron la manera de responder como iglesia. Y aquí en El Salvador estaba Monseñor, me recuerdo que Monseñor Chávez y González le decía a nuestro párroco, padre Pedro de Clerc, fundador de las comunidades eclesiales de base de aquí de El Salvador, y que hace 3 años partió, ¿verdad? Donde están nuestros mártires también. Y Monseñor Luis Chávez y González nos visitaba y nos decía, mire, hay que hablar de Medellín, ¿verdad? Y entonces comenzamos a estudiar los documentos de Medellín en las comunidades eclesiales de base. ¿Y qué pasó? La gente mencionaba, ¿verdad? Emocionada, como dice Medellín sobre la justicia, como dice Medellín sobre la juventud, como dice Medellín sobre la vida religiosa. Entonces, cuando comenzó los momentos fuertes de persecución, andaban buscando el ejército a Medellín para capturarlo. Pensaban que se trataba de una persona. Sí. Bueno, la iglesia estaba en esa situación. La iglesia estaba comprometiéndose, encarnándose en la realidad de su pueblo para acompañarlo. Pero también, por otro lado, estaba el pueblo que ya había despertado, que el pueblo ya comenzaba a organizarse y se organizaba precisamente para luchar por sus reivindicaciones, los campesinos, por sus tierras, para tener buena alimentación, buenos salarios, pedían tortilla con frijoles allá en la finca de café, ¿verdad? Y las mujeres de los mercados, los estudiantes en la universidad, los maestros también estaban en pie de lucha. Entonces, una iglesia que despierta en un compromiso frente a los pobres y un pueblo que se está organizando, entonces hace que brote
la vocación profética de Monseñor Romero, gracias a Dios. Entonces Monseñor Romero decía: la iglesia no puede ser sorda ni muda ante el clamor de millones de hombres que gritan liberación, oprimidos de 1000 esclavitudes. Eso lo pronunció un 26 de marzo de 1978. Ese proceso de conversión de Monseñor Romero se da acompañando al pueblo. Monseñor Romero es el mejor ejemplo que tenemos en El Salvador de conversión al reino de Dios que nos exige Jesús de Nazaret. Y en ese sentido, en las comunidades eclesiales de base, nuestro sacerdote fundador, Padre Pedro de Cler, describía el reino de esta manera. Decía él que nosotros tenemos que ser mensajeros del reino de Dios aquí en medio de nosotros. Este reino de justicia contra toda injusticia, porque no puede haber reino de Dios donde reina la injusticia. El reino de la verdad contra toda mentira y corrupción, porque en un ambiente de mentira que confunde y difama no puede haber verdad. El reino de vida contra todas las amenazas de esta vida. Y en todo nuestro universo estamos amenazados la vida humana. Y me recuerdo que Monseñor Romero decía: nada me importa tanto como la vida humana. El reino de amor solidario contra todo egoísmo. El reino de libertad contra toda opresión y esclavitud. Así entendíamos el reino de Dios. No un reino que está arriba para después de la muerte, ¿verdad? Sino un reino aquí y ahora. Y así nos lo predicó Monseñor Romero. Entonces, la conversión de Monseñor Romero fue muy real. La conversión de Monseñor Romero, porque antes lo conocíamos que era un obispo tradicional, conservador, ¿verdad? Pero pasó por un proceso de conversión, y una conversión que no fue de intenciones ni de sentimentalismo, sino una conversión de verdad, ¿verdad? No de intenciones. Monseñor Romero acompañó al pueblo, y acompañando a este pueblo es que se hizo un gran pastor. Un gran pastor. Nosotros como comunidades eclesiales de base tenemos ese privilegio de que nos visitó muchas veces en muchas de nuestras comunidades. Recuerdo que cuando las comunidades eclesiales de base cumplimos 10 años y lo celebramos con mucha fiesta, por cierto, en el externado San José de la Montaña con los padres jesuitas, allá donde los padres jesuitas, nos acompañó Monseñor Romero, y al ver la vida, ese testimonio de cómo se vivía la fe en esos pequeños grupos, Monseñor Romero ahí fue donde dijo que hayan más y más comunidades eclesiales de base. ¿Cómo nos dijo? Que hayan más comunidades eclesiales de base. Ahí surgió esta frase famosa de Monseñor Romero, que animaba para que los sacerdotes, ¿verdad?, y las religiosas formaran comunidades eclesiales de base. Pero una cosa muy interesante, Monseñor Romero no fue un obispo, un arzobispo que se quedó en su oficina. Monseñor visitaba. Varias veces yo acompañé a Monseñor a los cantones. Visitaba los cantones, hasta el cantón más escondidito, Monseñor Romero llegaba. Y llegaba con una buena noticia. Y cada vez que Monseñor llegaba, tanto en el campo, en la ciudad, la gente salía a las calles, andaba con guitarra, andaba con vejigas, con palma, porque llegaba el pastor cercano. Y Monseñor
se ponía a oír lo que la gente le decía. Por eso Monseñor conocía a su pueblo, conocía su sufrimiento, conocía su lucha, conocía su esperanza, conocía su fe. Por eso es que él dijo: con este pueblo nos cuesta ser buen pastor. Es un pueblo que empuja. Y así Monseñor Romero no se elevó como pueblo. No se elevó porque decía que con ese pueblo, me estoy refiriendo al pueblo de entonces, de esa época, ¿verdad? Con ese pueblo no cuesta ser buen pastor, dijo Monseñor Romero. Y una cosa también que caracterizaba a Monseñor Romero es que realizaba visitas pastorales. No hay pueblecito, comunidad donde Monseñor no haya pasado y que la gente lo recibió con mucha alegría. Conocía a su pueblo y una cosa que lo caracterizaba, y ustedes lo pueden sentir en las homilías que él nos dirigía, que Monseñor Romero tenía un amor profundo a su pueblo. Así decía: mi amor es el pueblo, decía Monseñor Romero. Mire qué amor, ¿verdad? Mi amor es el pueblo, decía Monseñor. Pero me estoy refiriendo a aquel pueblo. Como pastor, Monseñor Romero tenía clarísima su misión. Es impresionante cómo después de tanto tiempo, es impresionante cómo la palabra de Monseñor Romero es actual, es vigente. Es como que si nos estuviera dirigiendo el mensaje en este mismo momento. Es actual la palabra de Monseñor Romero, porque la palabra del profeta siempre es actual. Y fíjense que cuando fue a recibir este reconocimiento que le hicieron en Lovaina, Bélgica, esta universidad, ¿verdad? Hay un fragmento chiquitito porque el discurso es largo y es excelente. Yo se lo recomiendo que lo lean. El discurso de Monseñor Romero que pronunció en Lovaina, en Bélgica. Pero un fragmentito quiero leer, lo que aclara que Monseñor Romero tenía muy clarísima la misión de él. Y decía: en esta situación conflictiva y antagónica en que unos pocos controlan el poder económico y político, la Iglesia se ha puesto del lado de los pobres y ha asumido su defensa. No puede ser de otra manera. Ahí está clarísima la opción que hace Medellín, opción preferencial por los pobres. Lo asumió en la carne nuestro querido pastor Monseñor Romero, y a los que les escuchamos también nos motivó para que hiciéramos lo mismo, hacer carne, ¿verdad? La opción preferencial por los pobres, gracias a Dios. Monseñor Romero fue fiel a Jesús y fiel a su pueblo. Y nosotros veíamos que en la persona de Monseñor Romero aparecía Jesús. Lo sentimos, lo vivimos, esa experiencia. Sentimos la presencia de Dios en nuestra piel. Sentimos que Dios pasaba cerquita de nosotros, en nuestra piel, que nos pasaba rozando. No en balde, el padre Ignacio Ellacuría, nuestro rector mártir de esta universidad, decía: con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. ¿Qué decía Ellacuría? Con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Así fue y así seguirá siendo. Monseñor Romero también sabía dar una palabra, un mensaje frente a las diversas situaciones que estábamos atravesando como país. Siempre sus homilías, siempre en la radio, que tienen que saber que la radio a cada rato, la ISAX, a cada rato le ponían bomba
para que no se escuchara la voz del profeta. Entonces, Monseñor Romero siempre tenía una palabra para orientar el momento histórico que estábamos viviendo. Y cada 6 de agosto, o sea, para la fiesta patronal, Monseñor Romero nos regalaba una carta pastoral. La primera carta pastoral que él escribió fue después del asesinato del padre Rutilio Grande, y que la denominó la carta La Iglesia de la Pascua, porque precisamente se estaba viviendo un momento pascual. Luego, en ese mismo año, escribió La Iglesia, Cuerpo de Cristo en la Historia. Precisamente Monseñor sabía interpretar los signos de los tiempos en los acontecimientos que estaban pasando en nuestro país. Y luego, frente a toda la problemática que había de que nuestro pueblo se estaba organizando, también los acompañó con una palabra de apoyo, pero también con una palabra para que no se fuera a distorsionar esa lucha que estaba haciendo nuestro pueblo. Y la llamó La Iglesia y las Organizaciones Populares, cartas pastorales, que si nosotros las volvemos a leer, ¿verdad?, a reflexionar, tienen un mensaje de actualidad. Y la última carta, ¿verdad?, la misión de la Iglesia en medio de la crisis del país. Esta carta fue junto con Monseñor Rivera, y nos consultó. Él mandó, ¿verdad?, a hacer una encuesta a las comunidades para que le diéramos también nuestro aporte para escribir. Un obispo que sabía escuchar, que consultaba a su pueblo y que nunca se sentía el mandamás, y que no se sentía que tenía el poder para mandar, ¿verdad?, sino que siempre consultaba. Y cada domingo, todo el pueblo salvadoreño, tanto los que lo queríamos como los que lo odiaban, escuchábamos la homilía de Monseñor. Yo en ese momento vivía aquí en la ciudad, ahora trabajo en el campo, y yo podía escuchar toda la homilía de Monseñor Romero caminando por los edificios, porque toda la gente estaba escuchando a Monseñor Romero, porque era un momento que todos esperábamos, porque ahí teníamos información de lo que estaba pasando en El Salvador, todos los acontecimientos. Teníamos la palabra, la explicación de las lecturas bíblicas. Monseñor Romero tenía una capacidad enorme de traducir la palabra de Dios que fue escrita ayer, actualizarla en ese momento, y entendimos mejor la Biblia, el mensaje de Dios. Lo entendimos porque Monseñor Romero era un gran catequista, ¿verdad?, un gran educador. Eso era Monseñor Romero. Y el pueblo se reunía. Mire, yo trabajaba en ese momento en Chalatenango, en un cantoncito, y la gente hacía la cabuda, como decíamos nosotros, hacía la colecta para comprar las pilas para un radio, para ponerlo en una peña alta y escuchar a Monseñor, porque Monseñor nos daba entusiasmo, nos daba energía, nos daba vigor, nos daba esperanza, nos hacía que nosotros teníamos que seguir adelante, ¿verdad? Entonces todos queríamos escuchar a Monseñor Romero. Y miren una cosa, Monseñor Romero nos descubrió como un pueblo profético, ¿verdad? Él decía, el pueblo es mi profeta. Nos elevó Monseñor al pueblo salvadoreño, haciendo de nosotros un pueblo profético, que tenemos que recuperar el profetismo que hemos perdido como pueblo. Entonces yo podía concluir, porque ya tengo poco tiempo, pero yo podía concluir que Monseñor Romero descubrió y reveló la presencia del Dios de la vida en medio de nuestra historia. Reveló y descubrió la presencia del reino de Dios
en medio de su pueblo. Con esto quiero decir que Monseñor Romero se encarnó, se zambulló, como decimos aquí popularmente en El Salvador, se sumergió, se empapó en el pueblo pobre, vivió, escuchó y vivió en cercanía la situación que el pueblo salvadoreño estaba pasando. Y realizó muchos actos proféticos. Por ejemplo, después de la muerte del padre Rutilio Grande, hizo 3 cosas grandes que nunca antes se habían visto en El Salvador. En primer lugar, dijo que no iba a asistir a ningún acto público mientras no aclararan el asesinato del padre Rutilio Grande, del anciano y del niño. Y lo hizo. Monseñor Romero cumplió. Cerró los colegios católicos, no para darle vacación, sino precisamente para que estudiaran la realidad que estaba viviendo, que conocieran lo que estaba pasando en El Salvador. Y convocó a una misa única y esto contra la oposición de la conferencia episcopal, del nuncio apostólico. He oído del padre John Sobrino que dice de que Monseñor fue a la nunciatura a buscar al nuncio, ¿verdad? Para hablar con él. Y él no estaba, y solamente estaba el secretario. Y le dijo: Monseñor Romero, el nuncio está muy enojado con usted por esas misas que ha convocado, esa misa única. Mire, le dijo a Monseñor Romero, no he venido a pedir permiso, he venido a informar qué se va a hacer. Ese es nuestro pastor. Como Monseñor Romero era perseguido, ¿verdad? Y lo puedo decir con mucha propiedad porque Silvia, una hermana nuestra que ya es mártir, era la secretaria en ese momento personal de Monseñor Romero. Y ella era testigo de la cantidad de amenazas que le llegaban a Monseñor Romero. Entonces, el gobierno le ofreció seguridad y dijo: no quiero seguridad mientras no se la den a mi pueblo. Un hombre valiente, un hombre que sabe ser pastor. Y también, como Estados Unidos estaba mandando durante el periodo de la guerra $1 millón diarios, ¿verdad?, para las armas, Monseñor Romero escribió una carta pidiéndole a Carter que no mandara armas a El Salvador. Lo que El Salvador necesitaba era comida y que vivir en paz, ¿verdad? Esas son palabras de Monseñor Romero. Un minuto, bueno. Muy bien, solo quiero decir lo siguiente: Monseñor Romero es santo porque el Vaticano ha confirmado lo que el pueblo ya había hecho, nombrarlo santo. ¡Que viva el pueblo salvadoreño! ¡Que viva Monseñor Romero! Solo una palabrita última, quiero decir esto. Cuidado, cuidado, hermanas y hermanos. Quiero decir esto: Monseñor Romero no lo podemos hacer un santo de ponerle velitas y pedirle milagros. Monseñor ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora nos toca a nosotros seguir su ejemplo y tenemos un vasto testimonio. Por eso hay que darlo a conocer para que no nos quiten, ¿verdad?, al santo histórico que fue Monseñor Romero. Que su ejemplo que acompañe las causas justas por la vida, la dignidad, la seguridad de este pueblo salvadoreño. Muchas gracias y que viva Monseñor Romero. Muchísimas gracias y queremos darte un regalo por su participación en nuestro congreso. Ahora, memoria viva de Medellín, Cecilio de Lora. Religioso marianista de origen español, sus estudios superiores, licenciado en filosofía por la Universidad de Madrid, España,
licenciado em Teologia, Universidade Friburgo, Suíça, maestria em Sociologia de la Educação, Columbia University, New York, doutor em Ciências Sociales por la Universidad Gregoriana de Roma. Sus responsabilidades: abril de 1966, vinculação ao Secretariado General del CELAN em Bogotá. A continuação e em colaboração com Monsenhor, na memória também que nós temos que sempre fazer, Monsenhor Eduardo Pironio, que hoje, servo de Deus, Pironio já é servo de Deus, e Cecílio, então, participou na preparação, realização da segunda Conferência General de Episcopado Latino-Americano em Medellín, e a partir de 1974, uma vinculação com a CLAR e posteriormente de diversas responsabilidades em la Congregação Marianista, onde ele é membro. Então, seja muito bem-vindo, muito gusto porque você está entre nós e tendrás 30 minutos. Rigorosamente controlada. Hermanas y hermanos, tengo una alegría muy grande, o mejor, una emoción muy grande de poder estar con ustedes después de haber vivido tanto la preparación como la realización de la Conferencia Segunda del Episcopado en Medellín. Pero permítanme antes, y con permiso de nuestra entusiasta, admiradora de Monseñor Romero, una pequeña anécdota complementando. Los que estuvimos por dentro en Medellín, nos quedamos por fuera en Puebla. Y en Puebla formamos un equipo grande. Ahí estaban Monseñor, mejor dicho, Fray Gustavo Gutiérrez, los hermanos Boff, John Sobrino, toda la patota. Y trabajábamos con las uñas, no había internet, no había impresoras, fotocopiadoras. Y los obispos de la conferencia se escapaban por la noche para visitarnos, como Nicodemos, que acudía a Jesús. Cuando una noche llegó a visitarnos Monseñor Romero, inmediatamente se corrió la voz: que está ahí Monseñor Romero. Dejamos todo el trabajo y fuimos a abrazarle, a rodearle. Gracias, gracias. Y él, con esa timidez propia, él era muy tímido, siempre con su sotanita negra, como Dios manda, ¿ya? Yo le pregunté, como responsable del grupo, ¿en qué podemos servirle? Y él nos dijo, es que ahí dentro, en la conferencia episcopal, están hablando del Jesús histórico, pero yo eso no lo tengo muy claro. Podían hacerme unas notas. Y yo le dije, Monseñor, nuestro equipo de Cristología se sienta en aquella esquina. Eran John Sobrino y Leonardo Boff, ni más ni menos. En Puebla hay un recuerdo escrito. Todo el capítulo relativo a los pobres, a la centralidad del pobre, es fundamentalmente obra de Gustavo, que por la noche nos dedicábamos a preparar notas que los obispos nos pedían y se las pasábamos. Como el mismo John Sobrino dice, si Medellín fue el bautismo, Puebla fue la confirmación. Y así es, así es. Bien,
me han pedido hablar algo sobre la conferencia episcopal. Yo voy a hablar desde el corazón. Ya los mayorcitos como yo no tenemos otra memoria que la memoria del corazón, de la que tan bellamente habla Gabriel García Márquez. Y voy a comenzar con una frase propia de un filósofo noruego de estos tiempos, que la escribió en su traducción, él ha noveleado la filosofía y ha escrito una historia de la filosofía titulado Sofía, donde comienza diciendo: cuando no tenemos muy claro hacia dónde vamos, bueno es saber de dónde venimos. Cuando no tenemos claro hacia dónde vamos en un mundo como el de hoy, marcado por los conflictos de tipo económico, social, del neoliberalismo, del neomodernismo, etc., bueno es saber de dónde venimos. Y yo creo que esta reunión de El Salvador, mejor que las que han tenido lugar en otros lugares, donde se ha intentado tapar la verdad profunda de Medellín, esta reunión tiene una importancia grande, porque la iglesia de hoy, Monseñor Romero incluido, provienen justamente de lo que Medellín hizo y fue. Medellín está situado en la cobertura de las 5 conferencias generales. La primera no fue conferencia, fue el Concilio Plenario de América Latina, celebrado a finales del siglo XIX, donde la problemática era que se estaba construyendo el derecho canónico. ¿Y qué pintan en esa búsqueda los latinoamericanos? ¿Será que nos pueden decir algo que valga la pena? Esa fue, lo dejo para tesis doctorales, cuando no tengan otra cosa importante que hacer, háganos sobre la... Luego vino 1955, donde se celebró la primera conferencia, por la cual Medellín luego se llamó segunda. Esa primera conferencia de Río de Janeiro, hago honor a obispos brasileños que creo que andan por aquí encubiertos. Esa conferencia de Medellín, donde flotaba ya el aire, la grandeza de Don Helder, la grandeza espiritual, porque la física era muy pequeñita, de Don Helder. Y allá, en 1955, por primera vez en la historia de la Iglesia, en toda la humanidad y en todos los siglos, por primera vez los subdesarrollados latinoamericanos desarrollan el CELAM. La visión profunda del CELAM, una comunión episcopal en todo lo que es y en todo lo que debe ser la Iglesia. Qué lástima que esa visión profunda se haya luego enmarcado en dimes y diretes que han ido rebajando el papel del CELAM en estos momentos. Qué diferencia de aquella de la cual voy a hablar ahora, animada por Monseñor Larraín, cimentada en la espiritualidad profunda del siervo de Dios, Eduardo Pironio. Todo el mundo, por lo menos todos los cristianos, sabíamos quién era nuestro presidente del CELAM, nuestro secretario,
No hago la pregunta aquí para no poner en ridículo a mucha gente. En ese sentido, Río de Janeiro, la primera conferencia episcopal en 1955, tiene una importancia extraordinaria en la historia de la Iglesia. Ahí no les digo que hagan tesis doctoral, sino que acudan directamente al texto de Medellín, de Río de Janeiro. Un escritor español escribió muy simpático una obra de teatro que se titula La visita que entró sin llamar al timbre. Así fue al Celan. Se coló en la iglesia. Recuerdo cómo me escribían, vamos, a mí no, al secretario, y yo le redactaba luego cartas. Oiga, ¿cómo se come eso? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo fundamental de esa estructura eclesial del Celan? Y comenzaron a fundarse en Europa, lógicamente con títulos un poco más preclaros, ¿no? En África, en la India, en el sudeste asiático. El Celan ha estado al origen de todos los movimientos posteriores eclesiales que en su estructura han intentado hacer comunión de los esfuerzos pastorales. Y ahí aparece Medellín, luego vendrá Puebla y luego vendrá Aparecida. De las 5 conferencias, Medellín es la central. A ella confluye fundamentalmente la de Río de Janeiro, de ella brotará la de Puebla y la de Aparecida, en la cual tiene un papel importantísimo un tal Bergoglio, hoy día Francisco, porque él estuvo en el comité de redacción de Aparecida. Vamos a detenernos un momentico en, muy brevemente, porque no tengo más que 31 minutos, vamos a detenernos en Medellín. No voy a citar lo que ya está en el escrito que probablemente recibirán o lo podrán leer, porque también la revista eclesiástica brasileira me lo ha pedido para publicarlo, del concilio a Medellín. Estamos en el año 1965. Yo sé que ustedes no habían nacido, pero bueno, de pronto algo estudiaron en la historia de la Iglesia. En 1965 termina el concilio, bajo la égida de ese hombre grandioso que es Pablo VI. Y al terminar el concilio, Manuel Larraín, el gran obispo de Talca en Chile, don Manuel, de esa sensibilidad social tan extraordinaria, reunió a todos los latinoamericanos allí presentes. ¿Qué tal si en América Latina hacemos una conferencia, una reunión, algo que nos permita evaluar qué ha significado el concilio para nuestras iglesias? ¿En qué se ha manifestado? Ese es el origen de Medellín. Hubo un aplauso fuerte, acogedor de la iniciativa. Ya había pasado el tiempo del grupo de las catacumbas, donde Proaño, por aquí anda Víctor Corral, Proaño, etcétera, estuvieron allí presentes. Y llegamos a Medellín, pero poco antes murió en un trágico accidente de automóvil don Manuel Larraín. El que tenía un miedo pánico a los aviones vino a caer muerto bajo las patas de un caballo desbocado que se metió por el carro en el que iba. A continuación de don Manuel Larraín vino, aquí tengo, no sé si será posible. Sí. Vamos a ver, hay una
una fotografía, ¿está? Que no la suelto porque me la quieren robar. Es una fotografía histórica. Si ustedes miran de la derecha a la izquierda, encontrarán al cardenal Rossi de el Brasil, Eduardo Pironio, hoy siervo de Dios, Zamoré, que venía en nombre del Vaticano y que ejerció una labor extraordinaria de permiso, de acompañamiento. Él se consideraba padre del CELAM, por eso el CELAM tiene su Secretaría General en Bogotá, por Monseñor Zamoré. Zamoré trajo para los obispos una cruz pectoral como esta, de la cual sombraron 3 o 4. ¿Y qué hago con ellas? Y Pironio le dijo, dámelas. Y esta es una de las cruces episcopales que Zamoré nos dio en nombre de Pablo VI. Mi mamá me dijo, yo te la guardo por si acaso. Digo, no mamá, no te preocupes, no hay problema ninguno. Y cuando ella ya se murió, yo la recuperé y la tengo en mi mesa de trabajo. A continuación de Zamoré encontramos a Landázuri, el gran Landázuri, arzobispo de Lima, el cardenal más joven en aquel tiempo de América Latina. A continuación, Abelar Brandao Vilela, el que sustituyó a Manuel Larraín como presidente del CELAM. A continuación, Quarrachino, obispo también argentino, auxiliar de Pironio. Y finalmente, Pablo Muñoz Vega, jesuita, arzobispo del Ecuador, más tarde cardenal del Ecuador. Y detrás, de espaldas, pero por la fotografía, sin connotación ideológica ninguna, por detrás, Monseñor Don Eugenio de Araújo Sales, el que más tarde sería cardenal arzobispo. Pues bien, esa fue la presidencia del CELAM, ¿ya? Realmente, repito, una foto que muchos han querido no robarme, sino reproducir, ¿ya? Yo quiero ahora, dejando de lado un poquito lo que sería la memoria histórica, llena de recuerdos muy gratos, adentrarme en una cierta consideración teológico-pastoral. Quiero ir al fondo de Medellín, dejando de lado muchas anécdotas, etc. Recuerdo todavía a José Luis Martín Descalzo, el gran escritor español, que estuvo de periodista en Chile y me decía, ¿cómo han logrado en 15 días llegar a la publicación de esos documentos que hoy día pueden encontrar en una excelente edición que el CELAM ha hecho, de lo mejor que ha hecho, donde están las 5 conferencias episcopales? Es una obra muy buena que recomiendo. No me han pagado, pero lo recomiendo. En Medellín encontramos 3 líneas fundamentales que van a marcar la configuración de la Iglesia en aquel tiempo y ojalá hoy. Son 3 temas. En primer lugar, el tema de la liberación. Por primera vez comienza a aparecer en el lenguaje de la Iglesia el tema de la liberación. Cuentan anécdotas, pero de esas chismosas de hoy día, que un día le preguntaron a Francisco, oiga, ¿y eso de la teología de la liberación qué? Y Francisco respondió, pero es que hay otra. Por primera vez aparece el tema de la liberación. Voy a alargarme un poquito en este sentido. Hay que recordar bien que la Iglesia ha respondido siempre a los signos de los tiempos. Y bien, los signos de los tiempos en la comprensión de América Latina
han tenido tres etapas fundamentales. La primera de corte económico, de donde nace justamente la idea de que somos subdesarrollados económicamente. Te recuerdo que tuve que asistir en nombre del CELAM a un encuentro de los 25 años de la UNESCO en París, donde todos los primeros discursos fueron porque nosotros, los desarrollados, tenemos que ayudar a los subdesarrollados para que salgan de subdesarrollo, hasta que me cansé y levanté la mano. Mire, yo como vengo del subdesarrollo, probablemente va a ser subdesarrollado lo que diga. Pero ahí mismo ya nos unimos todos los latinoamericanos. No se preocupen, que yo mañana voy a hablar de Jesús como aquel que vino a sembrar en la humanidad el afán de la liberación. Es para ser libres, nos diría Pablo en su carta a los Gálatas, que Cristo nos liberó. Razón por la cual pretendieron al día siguiente hacerme presidente de la conferencia para que no pudiera hablar. Razón por la cual nos reunimos todos los latinoamericanos y elegimos a una canadiense religiosa, pero muy buena gente, para que fuera la presidenta de la conferencia. Cuando a Medellín aparece, ya ha sido desarrollado el tema del subdesarrollo. Hemos pasado a una dimensión social, la que en su tiempo protagonizó el gran Beckman. Una de tipo social. Somos los que estamos al margen de la sociedad, en la periferia de la sociedad. Y ya en los tiempos de Medellín comenzaba a desarrollarse el tema de lo que América Latina está sufriendo, es la dependencia económica, social, política. Y ahí comienza a florecer la teología de la liberación. En 1968, en enero, tiene lugar un encuentro muy importante de la Iglesia en el centro de Bogotá, lo que hoy día es el Consejo de Bogotá, donde está Gustavo y muchos otros. Y ahí hay un pequeño resumen del significado de la teología de la liberación que ya Gustavo desarrolló. Ese documento preparatorio fue enviado a todas las conferencias episcopales de América Latina. Todas, menos una, respondieron. La mayoría positivamente, otras pidiendo más profundidad. Pero hubo una que estuvo embarcada en todo el tema, que ahora trataré, del Congreso Eucarístico Internacional de Bogotá, y que no se preocupó mayormente. Fue precisamente la Conferencia Episcopal Colombiana, que se encontró, repito, con el Congreso Eucarístico como gran desafío, gran meta. Esa teoría de la dependencia vino a traer consecuencias muy interesantes, que las dejo apuntadas. Cuando Medellín acabó en el 65, a final del año, Pablo VI llamó al Vaticano a Pironio y le dijo: Monseñor, estos son los documentos de una iglesia adulta. Ustedes son responsables. Pueden publicarlos como están. Mis dicasterios han hecho observaciones a uno u otro documento que, si ustedes quieren, pueden introducirlos. Pironio volvió a Bogotá, nos reunió a sus íntimos colaboradores. ¿Y qué hicimos? Cuando él, por ejemplo, Pablo VI le dijo: yo no tengo ningún inconveniente con la denominación de la violencia institucionalizada, frase muy típica en el documento segundo de la paz, en el cual trabajó muy íntimamente Gustavo Gutiérrez, bajo la dirección para los
de Montevideo, uruguayos, de Monseñor Partelli, el gran Partelli. Dirigió esa comisión de la paz. Se lo merece, Partelli se merece un abrazo y un aplauso muy grande. Entonces, en aquel momento, repito, Pablo VI dijo, yo no tengo inconveniente en que se ponga lo de la violencia institucionalizada, pero sí me gustaría algún ejemplo que clarificase el sentido de la violencia institucionalizada. Nos reunimos, el padre Bigot, jesuita francés de grata memoria por los lados de Chile, sucesor del padre de San Alberto Hurtado, preparó un pequeño detalle, iluminar lo que es la violencia institucionalizada con lo que la Popular Progressio decía. Y ahí lo encontrarán en el pie de página. Cuando las estructuras de opresión hacen que realmente el pueblo se sienta oprimido. Aparece luego el tema de la liberación en varios lugares, pero tengo uno muy metido en el corazón, que fue en el documento de educación, donde se dice que como todo esfuerzo de educación es un esfuerzo liberador, teniendo como arco, como meta, la Pascua del Señor, la Iglesia se ve solidaria con el tema de la educación liberadora. Es una pena, pero tantos detalles ricos, enriquecedores de Medellín han sido olvidados. No, eso no vale. El segundo, voy muy brevemente, prometo no pasarme de los 30 minutos. El segundo tema prioritario, fundamental de Medellín es la centralidad del pobre. Es la centralidad del pobre. Una vez más, lo que antes dije de John Sobrino, si Medellín fue el bautismo, Puebla fue la confirmación. Y así fue. Realmente el tratamiento de la pobreza, de lo que es el pobre, de su vinculación con el tema del reino, etcétera, proviene sobre todo de Gustavo Gutiérrez, que filtró por las noches de Nicodemos en la conferencia de Puebla todo lo que habíamos elaborado fuera de la conferencia. Y el tercer tema prioritario es el tema de las comunidades eclesiales de base. No sé si ha llegado, porque debía llegar José Marins. Ese es el gran apóstol de la teología, de las comunidades de base en las dos Américas, la del sur y la del norte. Este aplauso es para José Marins, si está por aquí presente. Y si no, se lo cuentan cuando llegue. Que Cecilio pidió un abrazo para él, un aplauso. Esas tres es la dimensión de las comunidades eclesiales de base. Por primera vez en toda la historia de la Iglesia, a través de toda la humanidad, se habla de las comunidades eclesiales de base como la estructura fundamental de la Iglesia. Jesús de Nazaret vino a dos cosas. Una, a revelarnos un Dios diferente, a quien llamó Abba, Padre. Y dos, a revelarnos el plan del Abba, a saber, el reino de Dios. Y el reino de Dios es fundamentalmente comensalía, comer juntos. No es tan importante lo que se come cuanto por qué se come y con quién se come. Esta intuición fundamental de las comunidades de base encontró una formulación que hoy día nos hace sonreír. Cuando la leemos, la pueden encontrar ahí bien. Es una comunidad de gente más o menos afín,
que se reúnen. Tan difícil era identificarla, definirla, que cuando tuvimos que hacer un esfuerzo por una traducción inglesa de todo, nos encontramos con que los ingleses, los de Estados Unidos, habían definido a las comunidades de base como grassroots communities, comunidades de la hierbecita que brota de la tierra, de la pequeñita, grassroots, de las hierbas, simpático. Más tarde, pero ya antes, en la misma conferencia episcopal, cuando terminó el expositor de hablar de las comunidades eclesiales de base, Monseñor Landázuri, que tiene una voz muy engolada, dijo: Señor, yo me opongo a esas conferencias, esas son células comunistas. Cuando terminó, Gustavo se le acercó y le dijo: Monseñor, que eso no son comunidades eclesiales de base, esas son una estupidez como otra cualquiera. O sea, Señor, que metí las patas. Y Gustavo le dijo: si las metió no sé, pero que sería bueno que las sacase, sí. Y en la reunión siguiente, Landázuri dijo: señores, yo quiero arrepentirme de lo que dije, no quise decir eso, sigan adelante con las comunidades de base. El gran Landázuri. Bien, repito, esas son las tres, para mí, coordenadas fundamentales de la iglesia que se estructura en Medellín. Centralidad del pobre, la liberación, la comunidad eclesial de base. Mezclen las tres, armonicen las tres y se encontrarán la iglesia que soñamos en Medellín. Yo creo que se me va acabando el tiempo. Lo último que acabo de decir es para mí lo más importante, a saber qué iglesia están haciendo. Hoy en este encuentro y en otros como este encuentro, no como este encuentro, miramos atrás con amor, con alegría, con agradecimiento. Hicimos lo que más se pudo. No daba para más, ni la teología ni los signos de los tiempos, pero sí todo lo que pudimos. Si en el tiempo pasado miramos a Él, cuando no sabemos a dónde vamos, bueno es saber de dónde venimos, con entusiasmo, con amor, yo diría que hacia el frente tenemos que mirar lo que se viene con entusiasmo. Porque al frente tenemos a un pastor con olor de ovejas, a un Francisco que nos está llevando por caminos impensados, pero profundamente evangélicos. Cuando últimamente a Francisco. Yo quiero, parece que todavía no ha llegado Leonardo, pero quiero decirle que juntemos nuestras firmas a la carta bella que Leonardo Boff ha escrito al Papa Francisco. Tenemos, y acabo, tenemos que enamorarnos de un futuro, y ese futuro tiene esperanza, tiene razón de ser, como semillas de la juventud, de las jóvenes generaciones que hoy en día están diciendo lo que nosotros pensamos y quizás no nos hemos atrevido a decir. Pero yo tengo una confianza inmensa en las jóvenes generaciones aquí presentes, de Brasil y de otros países, pero fundamentalmente a los que acabo de referirme. Hermanas y hermanos, he hecho muy brevemente un recuerdo del pasado con amor y un esfuerzo con entusiasmo del futuro. Que Dios nos bendiga y Romero, el gran Romero, nos acompañe en esta aventura de una iglesia nueva. Algo nuevo están haciendo
Y la prueba son ustedes. ¿Quiere hablar? Algunos breves anuncios hay que hacer. Después. Qué bueno. Todos deben imaginar en qué lugar difícil me encuentro yo de cortar Cecilio de Lora. Es muy difícil, porque nosotros quedaríamos acá te escuchando y mucho más, mucho más. Y saben que junto con Johann Batista Metz van a completar 90 años, 89 años. Entonces, queremos entregarte un regalito también y agradecer de corazón. Muchas gracias. Qué bueno. Dijo que no sabe lo que es, pero está contento. Ahí, antes del refrigerio, que vamos a hacer ya, Marta tiene 2 avisos. 3 avisos. Primero, un gran abrazo de bienvenida a Padre John Soprino, que ha llamado en este momento, y a todos sus amigos el mensaje. Él recibe almorzando después de su conferencia el sábado. Para todos, porque obviamente muchos llamaron, todos que quieren hablar con él el sábado después de su conferencia. Segundo aviso. En el Centro Monseñor Romero está abierto también al mediodía. Normalmente cerramos de 12 a 2, pero dejamos abierto para que todos ustedes puedan pasar por la Sala de los Mártires, por el Jardín de las Rosas, por la capilla. Y están jóvenes para acompañarles aquí. Tercer aviso. Desgraciadamente esta vez no podemos ofrecer gratis los alimentos, pero la cafetería ha puesto un stand enfrente de aquí donde pueden buscar su refrigerio. También la cafetería recibe y la UCA al menos ofrece agua gratis. Aquí al lado del auditorio hay una fuente donde todos pueden llenarse sus botellitas. Esos son los 3 avisos importantes. Muy gracias. Bueno, tenemos entonces 30 minutos para el refrigerio. 25 minutos. Vamos y volvemos con mucho gusto.